Roque es periodista y youtuber bajo el nombre de Outconsumer desde hace ya 10 años. Se ha especializado en periodismo deportivo, pero también en redes sociales, tanto desde el punto de vista del marketing como de la formación a jóvenes. Es también un apasionado de los videojuegos, que centran la gran parte de su contenido tanto en YouTube como en Twitch. Con nosotros en el Ayuntamiento de Valencia y en la FAD ha participado ya en alguna jornada y siempre está dispuesto cuando le pedimos colaboración. Y bueno, yo creo que vais a disfrutar mucho escuchándole. Nos va a hablar especialmente de los videojuegos, de cómo pueden generar oportunidades de aprendizaje y ya sin más os dejo con él. Gracias, Roc. Muchas gracias, Laura. Voy a intentar ir muy rápido porque, bueno, nos vamos de tiempo y si habíamos quedado en acabar a las 12, pues tendréis cosas que hacer en vuestra vida. Así que vamos allá. Todo lo que quede pendiente podéis, luego yo me quedaré en el chat respondiendo el rato que pueda y también acabo de poner en el chat mi correo electrónico para que cualquiera pues me pueda mandar cualquier consulta que tenga ahora o dentro de un rato o lo que sea. Así que, bueno, vamos a ir ahí. Empezamos, como decía Laura, hablando de videojuegos, que es mi especialidad. Por suerte, todos los compañeros que han hablado antes pues ya han sentado las bases de lo que ha cambiado la pandemia. La pandemia lo ha cambiado todo a muchos niveles, también a nivel de educación y comunicación, como han explicado ellos. En general, para mal, sí que hemos sacado algunas cosas buenas, pero en general para mal, pero en el caso de los videojuegos, para bien. Y bueno, ya que alguna de las cosas ha salido bien, pues creo que vale la pena comentarla y explicarlo, ¿no? ¿Por qué ha ido para bien? Pues se ha extendido su uso. Se han batido récords de usuarios concurrentes, de videojuegos vendidos, comprados, jugados, etcétera. Y eso es bueno, obviamente, para la industria, pero también para la sociedad. Ahora intentaré desarrollarlo. ¿Por qué? Porque llegan nuevos jugadores, hay nuevas personas que acceden a un entretenimiento que tiene beneficios y que al final es una expresión más de la cultura y que, por lo tanto, no debería estar restringido a nadie. Y además se normaliza como afición, lo cual nos lleva pues, a que a lo mejor hay gente que quería vivir los videojuegos de una forma agradable y correcta y sana, pero no podía porque en su entorno pues, no estaba bien visto, etcétera. Incluso como profesión, podríamos hablar de eSports, de deportes electrónicos, etcétera. No vamos a entrar en eso. Pero en general ha sido bueno para la industria de los videojuegos y también de rebote para la sociedad. ¿Por qué ha sucedido eso? Algunas de las cosas ya se han apuntado, pero bueno, explico el por qué ha sucedido eso y es porque se ha generado una tormenta perfecta de situaciones que han llevado a eso. Como digo, algunas ya las han comentado mis compañeros. Por ejemplo, hemos estado más horas en casa, eso significa más horas de pantalla, porque en casa tenemos un montón de pantallas, nos guste o no, o seamos conscientes de ello o no. Por lo tanto, hemos tenido más horas de pantalla por el simple hecho de que hemos estado más en casa. Hemos también tenido, por desgracia, más tiempo disponible, ya sea porque el trabajo o la educación pues han bajado o se han tenido que parar durante un tiempo. Estoy hablando sobre todo del confinamiento, pero luego se ha ido arrastrando también. Eso nos ha llevado, evidentemente, a más consumo de pantalla, que lleva a más consumo de influencers que hablan de videojuegos. Una parte importante de los influencers y de las influencers a las que tenemos acceso todos, pues hablan de videojuegos, con lo cual se ha normalizado más eso que a lo mejor para algún sector de la sociedad podría ser menos conocido. Más contenido en directo se ha consumido, no entraremos en eso, pero bueno, ha habido como un traspaso de lo que era el zapping antes en la tele, pues ahora está pasando en la plataforma Twitch y eso lleva también, ya que en Twitch es muy importante el uso de los videojuegos, pues también a normalizar los videojuegos. Mayor necesidad de socializar de forma telemática, es decir, hemos necesitado, como siempre, socializar, como nos decía Cata, somos seres sociales, pues los videojuegos también nos permiten eso, hacerlo de forma online. Mayor necesidad de evasión para una realidad dura, la realidad que hemos vivido ha sido complicada y por lo tanto esa evasión que nos permiten los videojuegos, pues evidentemente ha ayudado. Y además también puede ser que en algunos casos ha habido gente que haya necesitado, pues su vida se paró de golpe y de repente pues poder tener objetivos fuera de esa vida y sentirse útil, entre muchas comillas, pues haciendo cosas, en este caso como jugando a videojuegos o mejorando en algún videojuego o transportándose a esa historia que nos plantea el videojuego, ¿vale?
Los videojuegos pueden ayudar, luego entraré un poquito más en detalle en eso, nos entretienen, obviamente, y eso ya es un valor en sí mismo, nos ayudan a evadirnos, eso puede ser también un valor positivo, nos pueden hacer mejorar en algunos aspectos, luego lo detallaré un poquito más, nos emocionan, lo cual está bien, porque poder gestionar nuestras emociones y poder tener pequeños ensayos de la vida y poder estar tristes por un videojuego en lugar de estar tristes por la realidad, o contentos o satisfechos o lo que sea, pues nos ayudan a socializar, como antes decíamos, y nos ayudan también a dar sentido, lo apuntaba un poco Cata, de formar parte de algo mayor, es decir, formar parte de una comunidad, de un videojuego, colaborar con otros para conseguir un objetivo, aunque sean objetivos virtuales y no reales, también nos puede ayudar a sentirnos útiles en momentos en los que a lo mejor no nos hemos sentido tan útiles por las circunstancias. Ventajas de los videojuegos en pandemia. Sé que hay gente, y ya lo estoy viendo en el chat, sé que hay gente que no ve bien los videojuegos, que le parece que son malos, que, en fin, que parece que no aportan, etcétera. No vamos a entrar en ese debate porque tampoco tenemos tiempo. Mi punto de vista es que obviamente tienen partes negativas, que luego veremos, pero también partes positivas que algunas veces se obvian. Para empezar, normalizan una actividad beneficiosa para mucha gente, llegan a más gente, derriban prejuicios, hay mucha gente, yo qué sé, mi tía juega al Clash of Clans y se siente súper útil y le ha ayudado en su proceso de jubilación, mi madre para controlar algunos momentos de salud mental y de ansiedad, los videojuegos, los sudokus, etcétera, pues le han ayudado mucho también, y por supuesto muchos jóvenes que han encontrado esa forma de socializar de forma sana, les han ayudado, ¿de acuerdo? Además, también la circunstancia que hemos tenido han hecho que los padres y las madres se acerquen a estos videojuegos, porque ya no es una cosa que el niño o la niña hace de forma clandestina o cuando le dejan o cuando está en su habitación, sino que al haber pasado más tiempo en familia también permiten que esa experiencia sea más compartida, lo cual nos ayuda a poder prevenir posibles abusos. Que se puedan malos usos y malas prácticas y posibles abusos que pueden generar obviamente los videojuegos. Ha habido más juegos de perfiles diferentes, no entraremos en eso, pero Animal Crossing ayudó a un montón de gente, sobre todo en primavera, Fall Guys en verano, Among Us ahora, seguro que si tenéis niños os han hablado en algún momento de Among Us, Minecraft tuvo otro momento, NBA 2K es un juego que también pues ayudó a mucha gente porque, pues eso, cuando cambia tu vida y de repente puedes encontrar un hobby diferente que te ayuda a sentirte mejor. Hay unos factores de aprendizaje, mejoras de habilidades psicomotrices, de capacidad de reacción, conocimiento, resolución de problemas, socialización, idiomas, etcétera. Todo ese tipo de beneficios están documentados en la práctica sana y responsable de los videojuegos y, por lo tanto, un mayor uso de los videojuegos pues también nos ayuda en eso, ¿no? Las desventajas, que también existen y evidentemente hay que tenerlas en cuenta y hay que ir con cuidado. Voy a intentar simplificar muchísimo esto. Las mecánicas que nos animan a seguir jugando pueden ser adictivas, ¿vale? No voy a entrar en esto porque no tenemos tiempo, ¿vale? Pero básicamente las mecánicas están pensadas obviamente para que juegues más, igual que los finales en alto de los capítulos de Netflix están pensados para que te veas otro, igual que la distribución de los capítulos en los libros está pensado para lo mismo, igual que los algoritmos de las redes sociales están pensadas para que estés más tiempo, en los videojuegos también. El pequeño problema de los videojuegos, o el gran problema, es que hay juegos que son infinitos. La industria ha descubierto que si hacen juegos infinitos, que no acaban nunca, te tienen enganchado para siempre. Entonces, en una circunstancia en la que hemos estado con muchos menos límites y más tiempo disponible, esto evidentemente es peor. Tener un juego que no acaba nunca, en el que los objetivos a corto y medio plazo son constantes y los objetivos a largo plazo nunca acaban, puede ser un problema. Juegos como Fortnite, por ejemplo, no tiene un fin, no puedes acabar Fortnite. Después de un nivel siempre viene otro. Y eso puede ser un problema, sobre todo para gente más joven, etcétera, ¿de acuerdo? Y además, esa evasión que decíamos que puede ser sana, también se puede tornar rápidamente en una evasión insana que te despegue de la realidad, ¿no? Y que no afrontes un poco los problemas que tienes. Además, los videojuegos exigen una alta demanda de energía mental, psíquica, pero poco física. Es decir, consumes mucha energía porque estás muy activo, porque estás muy concentrado, porque estás muy tenso, pero te mueves poco. Y además en pandemia nos hemos movido aún menos porque ya no andábamos lo que andábamos, porque a lo mejor no hacíamos deporte y eso puede tener efectos en la salud, obviamente, cefaleas, malas posturas, alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, estados de nervios, ansiedad, todo eso se puede vincular a los videojuegos y hay que estar obviamente alerta a eso, ¿no?
Efectivamente, como estáis poniendo en el chat, los videojuegos son una herramienta más. El problema es que mucha gente la desconocía o directamente la descartaba porque no existía, porque ya no me interesa, porque los videojuegos son algo que no me incumbe, ¿no? Y cuando lo descubres, sabes que es una herramienta que se puede usar de muchas formas positivas. Consejos que doy yo, tanto para padres, madres, tutores, formadores, jugadores en general, para poder disfrutar de los videojuegos de una forma sana y saludable. El primero que daría son límites, que es un consejo que vale para todo, que vale para cualquier tipo de educación y para nuestra vida, pero es muy importante. Los videojuegos te empujan a hacer una más, voy a hacer una más, y tenemos que tener la responsabilidad y la disciplina de convertir esa una más en un mañana sigo, ¿de acuerdo? El videojuego seguirá ahí, hoy he disfrutado durante este tiempo, mañana seguiré durante ese otro tiempo. Límites de tiempo, límites de prioridad, los videojuegos no pueden ir, es una cosa que, por ejemplo, enfocamos mucho con mi hijo tiene 7 años y juega videojuegos. Entonces enfocamos mucho a que el videojuego no puede ir por delante de comer, no puede ir por delante de los deberes, no puede ir por delante de dormir, ¿de acuerdo? El videojuego va detrás de todo eso. Y hay que saber parar. Esa es la principal habilidad que le intentamos inculcar a la hora de disfrutar de los videojuegos. Se disfrutan más de una forma compartida, no solo, como decíamos, con los padres, madres, tutores, que además pueden anticipar malos usos o saber si está funcionando o no está funcionando lo que estamos haciendo o si el uso se convierte en abuso, sino que además fortalecemos relaciones, comprendemos más lo que está pasando. Por desgracia, son muchos los docentes que no conocen la realidad porque no tienen tiempo, porque no tienen la energía, porque no tienen el conocimiento, desconocen la realidad de la mayoría de sus alumnos que juegan a videojuegos que ellos o ellas no conocen. Y eso es un problema, no es culpa de los docentes, pero es una realidad. Entonces, cuanto más la gente que no son jugadores conozcan los videojuegos, conoceremos más una realidad para nuestros hijos y hijas que con 10, 11, 12 años están jugando a Among Us, están jugando a Fortnite, están jugando online, están jugando... Entonces, es importante conocerlo para poder evaluar si se está haciendo un buen uso o no. Y por último, lo que diría, que parece muy básico, pero que creo que es esencial en casi todo lo que hagamos, es cómo nos hace sentir. Es una cosa que también trabajamos con mi hijo. Si no disfrutas mientras juegas, no estás jugando bien. Jugar es para disfrutar, jugar es para sentirse mejor, jugar es para acabar mejor de lo que has empezado, para haber aprendido algo, para haber mejorado, para haber gestionado una emoción tuya. Si cuando juegas estás peor y cuando acabas estás aún peor, es que no lo estás haciendo bien. Entonces, ese sería un primer indicador muy sencillo para saber si estamos haciendo un buen uso o un abuso de los videojuegos. Entonces, bueno, aquí acaba mi presentación. He intentado ir lo más rápido posible para no pasarnos. Tenemos unas conclusiones. Voy a repasar el chat a ver si hay alguna pregunta concreta. Y si no, pues ya sabéis, en mi email, cualquier pregunta, observación, cualquier cosa con la que no estéis de acuerdo, pues obviamente es súper bienvenida. ¿Cómo me he portado, Laura? Muchísimas gracias, Roc. Tienes una habilidad para hablar rápido, que me vas a tener que dar un cursillo intensivo. Te has portado muy bien y ha sido muy, muy interesante y además no sé si te ha dado tiempo a ver todos los comentarios que te están haciendo. He ido mirando, sí, he ido mirando. Te ha dado tiempo también, ¿no? Te ha dado tiempo a hablar rápido. He entrenado a hacer eso, sí. Ahí respondiendo. Genial. Pues muchísimas gracias, Roc.